Hola, vamos a ver el transformador ideal en vacío. Vamos a ver esto qué es. Vamos a empezar a ver cómo funciona y ciertas características y empezamos desde lo más sencillo. Bueno, primero, el transformador ideal es aquel en donde no aparecen pérdidas de ningún tipo. Para que esto pase, primero, la bobina tiene que presentar una resistencia nula, o sea, estar hecho con un conductor perfecto de resistividad nula. Y el núcleo magnético tiene que tener una permeabilidad infinita, o sea, tiene que ser un camino ideal para las líneas de campo, perfecto. Retentividad nula, que no retenga campo magnético, y también conductividad nula, o sea, resistividad nula, ¿no? Estas características obviamente no las vamos a conseguir, pero para el estudio del transformador vamos a empezar desde aquí. Y además que esté en vacío. El transformador está en vacío cuando no se conecta ninguna carga, ninguna resistencia, ninguna luz, motor, tal. Cuando no se conecta nada al secundario. O sea, tenemos el generador en el lado de primario, pero en el lado de secundario no tenemos nada conectado, como vemos en esta figura. Esta sería la conexión, en donde estamos aplicando aquí una tensión, el generador. En la bobina se induce una tensión V1, en la bobina de primario, y en la bobina de secundario se induce una tensión V2. ¿Sí? Sencillo. Está claro que por el lado de secundario no va a pasar ninguna intensidad, porque está abierto, no hemos conectado nada, está el circuito abierto, así que la intensidad aquí sería nula. Y vamos a ver cuál es la intensidad aquí. ¿Qué valor cogería? Vamos a ir viendo esto. Vale, vamos a aplicar Faraday realmente a la bobina de primario y a la bobina de secundario. De tal manera que en V1 tendríamos esta expresión, pi por raíz de 2 por la frecuencia, por el número de espiras de primario y por el flujo máximo que tengamos en el núcleo magnético. Y V2, pues lo mismo, pero con N2, que es lo que le corresponde a la bobina de secundario. ¿Vale? O sea, lo mismo, pero con los datos de la bobina de secundario. Si nosotros esas dos expresiones... bueno, primero, la tensión autoinducida tendrá el mismo valor que la proporcionada por el generador, pero en sentido contrario en virtud de la ley de Lenz. Si volvemos para la anterior, la diapositiva anterior, esta tensión va a ser igual a esta, pero opuesta. O sea que si esta tensión aplicada en un momento dado tiene el positivo aquí, esta tensión autoinducida tiene el positivo en este mismo lado. Se va oponiendo. Y su valor será igual, porque no tenemos pérdidas. Esta bobina se opone de manera perfecta a las variaciones de intensidad. Entonces, se autoinduce una tensión igual a la que le estamos aplicando aquí. Si aquí le estamos, imaginaros en un determinado instante, aquí le estamos metiendo 28 voltios con el positivo por aquí. Esta tensión serán esos mismos 28 voltios, con el positivo también por arriba. Si estos son 28 voltios para arriba y estos son 28 voltios para arriba, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con esas tensiones? Restarlas. Serían 28 menos 28 igual a 0. Esto quiere decir que la diferencia de potencial que impulsaría a los electrones por este circuito sería 0 voltios. Si la tensión son 0 voltios, ¿qué intensidad vamos a tener? Efectivamente, 0 amperios. Luego, cuando tenemos un transformador ideal en vacío, por aquí no pasa corriente, está claro, pero por el lado de primario tampoco. Esto hay que recordarlo. Cuando es ideal y está en vacío, por aquí no pasa corriente. Luego, mientras yo no enchufe nada en secundario, el lado de primario estará también, digamos, desconectado. Aunque el circuito esté cerrado, no pasa corriente por efecto de la autoinducción que tenemos en esta bobina, que se opone perfectamente a la tensión que le estamos aplicando. Así que la autoinducida V1 tendrá el mismo valor que la proporcionada por el generador, pero de sentido contrario. Y esto es como si conectáramos pues, también dos baterías iguales en serie, pero con la polaridad contraria. ¿Qué pasa? Pues se anulan la una a la otra. ¿Y qué corriente circula? Pues nada, ninguna.
Esto es si ponemos las pilas del mando a distancia, una la ponemos bien en la posición que nos indican y la otra la ponemos al contrario. Pues ¿qué estoy haciendo? 1,5 voltios menos 1,5 voltios, la tensión total que le estoy metiendo al mando a distancia es 0 voltios, no funciona. Aquí tendríamos lo mismo. Así que, en definitiva, cuando el secundario del transformador se encuentra en vacío, la intensidad que circula por el primario será nula. Esto, importante, importante, importante. Hay que recordarlo. Bueno, está claro que esta situación no es posible, ¿vale? Porque si no circula corriente, no se puede inducir tensión en la bobina, porque en la bobina se induce tensión en la medida que varía la intensidad. Y si no hay intensidad, no hay variación de intensidad. Entonces, en la realidad, ¿qué sucede? Que la tensión autoinducida en el transformador no es exactamente igual a la aplicada. Si la tensión del generador, la aplicada, son 28 voltios, la tensión autoinducida en la bobina igual son 27. Pues será algo más, ¿vale? Pero vamos a decir, aplicamos 28 y en la bobina tenemos 27. Al restarlas me queda 1 voltio. La intensidad que circule por el lado de primario será proporcional a ese voltio. ¿Estamos? Así que realmente sí que circula una pequeña intensidad. Esta intensidad la conocemos como intensidad de vacío. En el caso del transformador ideal sería nula. En el caso del transformador real, pues tiene un valor muy pequeñito. Este es el motivo por el que cuando nos dejamos pues el cargador del teléfono o del portátil o de en fin, cualquier otro cacharro, lo dejamos enchufado, aunque el portátil o el teléfono, lo que sea, esté apagado o esté cargado, se caldea un poquito. Seguro que os ha pasado tener algún transformador o algún, ¿no? Sobre todo algunos cargadores de electrodomésticos, tenerlo enchufado y aunque no esté conectado el aparato, nosotros tocamos el transformador y se caldea un poco, está un poquito tibio. Eso es por la intensidad de vacío que está circulando. Está circulando una intensidad pequeñita y eso le da, bueno, lo caldea un poquito, lo templa un poco. Obviamente, cuando nosotros enchufamos el aparato que está alimentando, las intensidades, como veremos, suben y ahí en los transformadores es cuando se calientan bastante. Pero si no, estará circulando esa intensidad de vacío. Bien. Otra consecuencia que deriva del estudio del transformador en vacío es la relativa a la relación de transformación y la frecuencia de corriente. Las expresiones estas que hemos visto antes del lado de primario y el lado de secundario, que salían de la ley de Faraday, las vamos a dividir. ¿Vale? Teníamos en el lado de primario V1 es igual a pi por raíz de 2 por la frecuencia por el número de espiras de primario por el flujo máximo. En el lado 2, pi por raíz de 2 por frecuencia por número de espiras de secundario por el flujo máximo. Divido V1 entre V2. Así que divido todo este chorizo de aquí entre todo este chorizo de aquí. Y simplificamos. Pi con pi se me va. Raíz de 2 y raíz de 2 fuera. La frecuencia con la frecuencia fuera, porque son iguales. Recordemos que el transformador no me varía la frecuencia, o sea, me cambia el valor de tensión, pero no el valor de frecuencia. Y el flujo para una esfera y para la otra, el flujo máximo será el mismo, porque están enrolladas al mismo núcleo magnético. Así que finalmente, al simplificar, me queda esto. Lo que hemos visto en el vídeo anterior, la relación de transformación V1 entre V2 es igual a N1 entre N2 y es igual a la relación de transformación. Esto es la relación de espiras, esto es la relación de transformación, son iguales. Y bueno, muy bien, esto es lo mismo que en el vídeo anterior, vale, pero hemos visto que la relación de transformación es independiente de la frecuencia de la onda alterna que le estemos suministrando al transformador. O sea, me da igual alimentarlo a más frecuencia o a menos frecuencia, a 50 Hz o a 5 kHz. La relación de transformación es la misma. Ahora bien, pequeño paréntesis. Ya veremos qué efectos tiene la frecuencia en el funcionamiento del transformador. Veremos que afecta a su rendimiento, pero no afecta a su relación de transformación. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. La relación de transformación es independiente de la frecuencia.
El rendimiento sí que depende de la frecuencia, como veremos más adelante. Y hasta aquí este segundo vídeo de transformadores. Nos vemos, o me escucháis, oís por lo menos, en el siguiente. Un saludo.